Vamos a continuar nuestra reflexión sobre el tema cómo los ángeles ayudan a la iglesia a realizar su misión. Y el subtítulo de nuestra reflexión es los frutos de la unión entre hombre y el santo ángel. 4 días antes de su muerte, el Papa Pío XII recibió en audiencia un grupo de los Estados Unidos que estaba bajo de la dirección del cardenal Spellman. Y el Papa Pío XII nunca imaginaba que sería el último discurso de su vida. Y en cierto punto, el Papa dijo: quisiéramos daros un paternal estímulo, animando-os a cultivar una cierta relación familiar con los santos ángeles, porque ellos están continuamente preocupados por vuestra salvación. Empezad, pues, desde ahora a conocerlos y amarlos. Y en estas líneas hay dos palabras que son muy importantes. El Papa afirma una relación familiar con los santos ángeles. Es una cosa mucho más profunda que una simple devoción. Por ejemplo, una devoción al ángel de la guarda. Por ejemplo, por la mañana rezamos Santo Ángel del Señor. Posiblemente en la noche podemos también rezar la pequeñita oración y podemos preguntarnos, ¿y durante el día qué hicimos con nuestro ángel de la guarda? Mucha gente, muchos católicos piensan que rezar al ángel por la mañana y por la noche ya está el deber cumplido. ¿Y cuántos católicos ni se recuerdan que tienen un ángel o tampoco acreditan que tienen un ángel guardián? Y una relación familiar, por tanto, es mucho más que una simple devoción y también una simple relación social o de amistad. Una relación familiar con nuestro ángel es aquella relación que nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestros hijos, un miembro de nuestra familia muy llegado. Una relación familiar, en verdad, es tener conciencia y vivir con nuestro ángel todo el día, iluminado por una palabra que está en el libro de Éxodo 23, versículo 20 a 23. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Este
texto del libro de Éxodo se refiere al ángel que acompañó y guió los judíos en el tiempo del desierto. Pero la iglesia en su liturgia propone a todos este texto como el texto de la primera lectura del 2 de octubre, celebración de los ángeles custodios. Entonces, por acomodación, la iglesia aplica este mismo texto a la existencia de nuestro ángel de la guarda y cómo Dios quiere que sea nuestra relación con Él, ya que Él está siempre en una relación familiar con nosotros. Y el título de esta catequesis es Los frutos de la unión de nosotros con nuestro ángel. Para comprendermos estos frutos, nosotros tenemos que nos ater a la prueba que Dios dio a los ángeles antes de ellos serem confirmados en gracia y tenerem la visión beatífica como corona concedida a los ángeles que permaneceron fieles a Dios. Y es doctrina de la iglesia que los ángeles fueron sometidos a una prueba. Por ejemplo, en el manual de Teología Dogmática de Michael Schmaus, tomo 2, que es el Tratado de Dios Criador, ele escreveu o seguinte sobre a prueba de los ángeles. Es cierto que los ángeles fueron sometidos a una prueba. No sabemos en qué consistió ni cuánto duró. El Apocalipsis solo da algunas indicaciones sobre el pecado de los ángeles. Si todo pecado comienza con la soberbia, entonces el pecado de los ángeles también debió comenzar con la soberbia. Del hijo de perdición se dice que se levantó contra Dios y contra todos los santos. Su lucha encarnizada contra Cristo y contra la obra de la redención nos permite concluir que Satanás se retiró a reconocer, se resistió a reconocer la supremacía de Cristo, a reconocer que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es el corazón y la cabeza de toda la creación. Mire, la prueba de los ángeles consistió en la revelación que Dios hizo a los ángeles, que un día Dios iría a exaltar la naturaleza humana, unindo su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a nuestra naturaleza mediante la encarnación. Portanto, vean que Dios quiere que su Hijo habite en la creación como hombre. Por ejemplo, Juan Duns Escoto, un teólogo franciscano, dejó escrito que, mesmo que não houvera pecado para redimir, siempre el Hijo habitaría con nosotros como hombre, tomando nuestra naturaleza. Y así, por la unión del Verbo con la naturaleza humana, Dios exalta nuestra naturaleza y la coloca arriba de los propios ángeles. Y vemos que
Am, Dios también reveló a los ángeles que para entrar en el mundo y tomar una naturaleza, es claro que Dios podría mucho bien hacer las cosas de una manera distinta y utilizar muchas maneras para llegar a este punto. Pero Él quiso que su Hijo tomase nuestra naturaleza utilizando una madre. Dios quiere entrar en nuestro mundo como nosotros entramos por medio de una madre. Entonces, vemos que otro punto de la prueba de los ángeles fue la maternidad divina de María. Sobre la dimensión mariológica de la prueba de los ángeles, el libro Summa Angelorum está escrito. Esta idea de un mandamiento como prueba cristológica para los ángeles fue ampliada en sentido mariológico por la abadesa María de Agreda, mujer dotada para la mística, en su libro Mística Ciudad de Dios. Dios reveló a los ángeles el misterio de la proyectada encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, con la exigencia de reconocer al Dios hombre como su rey y a su madre virginal como su reina. Sí. Entonces, vemos que en su prueba los ángeles tenían que decir un sí al misterio de la encarnación y también un sí al misterio de la maternidad divina. Y como consecuencia, María, Madre de Dios, que se hizo hombre, ella, por su dignidad, es elevada acima de los ángeles. Y por eso Dios quiere que la madre de su hijo sea amada y servida por los ángeles como su reina. Y a partir del momento que el hombre cayó en tentación y pecó, vemos que el misterio de la encarnación fue enriquecido pela gracia de la obra de la redención. Y vemos que la redención es la respuesta que Dios dio delante del pecado. Y vemos que el hombre caído por el Hijo va a ser redimido y por el Hijo tiene la posibilidad de volver a la casa del Padre. Pero nuestra vida en este mundo, a partir de ahora, del pecado original, es una prueba para nosotros. El demonio tiene la libertad de nos tentar, de nos atacar, y vemos que para luchar contra todas las tentaciones, para el hombre poder llegar un día al cielo, necesita de la ayuda de los ángeles para combater los demonios. Entonces, los ángeles tienen que imitar a Jesucristo, siervo, como Jesús dijo, yo, yo vine para servir, no para ser servido.
Portanto, los ángeles são servos de Jesucristo que se hizo hombre, pero también el ángel es siervo de los hombres que han heredar la salvación. Y vemos que el ángel es llamado a, a vivir un camino de imitación de Jesucristo en su vida terrena. Y podemos preguntar cuándo es que los ángeles tienen la oportunidad de servir a la imitación de Jesucristo. Es exactamente cuando un ángel inicia su ministerio de ángel de la guarda de un hombre. Portanto, ser ángel de la guarda de un hombre significa el ángel va a ayudar a este hombre a merecer la herencia que Jesús nos prometió en nombre del Padre, porque Jesús hizo muchas promesas en nombre del Padre. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer esta reflexión. ¿Cómo es que el ángel de la guarda imita a Jesús en el misterio de la encarnación? En la carta a los Filipenses, San Pablo describe cómo Jesús descendió del cielo. Imaginen, el verbo está en el seno trinitario, mucho más alto que todos los serafines y todos los ángeles. Y para descer en el seno de la Virgen Purísima, él tuvo que despojarse de sí mismo. Miren cómo San Pablo describe esta realidade em Filipenses 2, versículos 6 a 7. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Miren, compreendem? Jesús passou através de todas as ordens angélicas. Jesús se despojou de sua glória, de seu poder. Verdadeiramente, Jesús se hizo tão pequeno al ponto de hacerse semejante a los hombres. Y como el ángel imita a Jesucristo en este punto, cuando él es llamado por Dios para ser ángel de la guarda de un hombre que está a ser concebido, el ángel también se despoja de todo, de su gloria, de su ornamento, de su poder, de todo o que él tenía en el cielo, y entonces él se aniquila para se poner a nível de nosotros, daquele ser humano que deve proteger. Isto para el ángel es un aniquilamento. ¿Por qué? Porque ele tem que se hacer verdadeiramente tão pequeno que nada de él va a tocar en nuestro libre arbitrio. Por tanto, también el ángel baja, se saca tudo
o que ele tinha hasta ahora. Eu vou fazer uma comparação muito pobrecita, pero miren, um operário, quando chega à fábrica, ele saca toda a sua roupa para vestir solamente a vestimenta de trabalho. Entonces, vemos que el hombre se retira su ropa, se retira todas las cosas que tenía de su casa para estar con una simple vestimenta de trabajo. También el ángel. Otro punto, cómo el ángel imita a Jesucristo, nuestro Redentor. Vamos partir de la carta a los Filipenses, la continuación del versículo 7 que oímos y 8. Tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Miren, Jesucristo, tomando nuestra naturaleza, no es solamente un hombre, pero él hizo un hombre muy humilde, como el último de los últimos, hasta el punto de aceptar por obediencia al Padre, que quiere nuestra redención, una muerte ignominiosa, muerte de cruz. Y esta humillación, la carta a los Hebreos muestra muy claro que en esta humillación Jesús se hizo más, se colocó más debajo de los ángeles. Hebreos 2:9. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Portanto, es la propia escritura que habla que por el tiempo que Jesús vivió como hombre entre nosotros, mesmo que sea 3 años de vida pública y 30 años de vida oculta, vemos que Él aceptó todas nuestras contingencias, la hambre, sed, fatiga, tristeza, alegría. Portanto, esta condição é uma condição que coloca Jesus debaixo de los ángeles em dignidade. E podemos dizer como o ángel imita Jesucristo em seu ministério da redenção. O ángel imita Jesus porque ele acepta e pode viver verdadeiro via crucis com seu protegido. Vean, por ejemplo, el ángel es santo y solamente él desea, él quiere, él lucha y vive para la mayor gloria de Dios. Y para el ángel, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cuántas y cuántas veces nuestra voluntad libre no coincide con la voluntad de Dios? Entonces, el ángel, como no puede violar nuestra libertad,
ele se queda crucificado entre estas duas vontades. E quantas vezes el protegido, el hombre, es para su ángel de la guarda una verdadera cruz, una verdadera cruz. Y el ángel no puede hacer más nada que esperar la hora de Dios para que su protegido pueda reconocer su pecado y pedir perdón y recomeçar. Y vemos cómo el ángel acepta cargarnos con una cruz y él no pierde la esperanza ni la confianza en Dios, ni tampoco en nosotros. Y el tercer punto es, el ángel es llamado a ser un servidor. Y aquí también el ángel tiene Jesús como su modelo de servicio. Vemos esto en San Mateo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y también el ángel tiene como modelo de servicio Nuestra Señora, su reina, porque ella propia se define delante de Dios con estas palabras que ela dio a São Gabriel, Lucas 1:38. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Vemos que el ángel desea de todo su corazón imitar el Jesús que se despojó de toda su gloria para se quedar hombre con los hombres. Él imita Jesús Redentor cuando acepta todas las condiciones y todos los sufrimientos que su protegido puede causar. Y también el ángel acepta ser un servidor. Y él es todavía de una manera distinta de nosotros, porque tiene una naturaleza distinta de nosotros. Miren, los ángeles en el tiempo de Jesús, ellos contemplaron y adoraron Jesús que se hizo hombre. Y una cosa es contemplar y adorar Jesús Redentor, otra cosa es vivir en el interior esta vida de servicio. Y vemos que una cosa es ser espectador, contemplar de fuera, otra cosa es ser un actor, quer decir, un agente activo que colabora activamente en la misión y en la vida de su protegido. Y miren, cuando un ángel del cielo é llamado por Dios a empezar su ministerio de ángel de la guarda, ahora voy a hablar en una lenguaje metafórica. Podríamos decir que antes del ángel pasar para empezar este ministerio, ele passa por la escuela de María.
Porquê? Para receber de ella este carácter maternal, para mejor trabajar con su protegido. E nesta passagem por Maria, esta passagem por la escuela de Maria, que coisas el ángel pode aprender? Primeiro, la disponibilidad incondicional a la voluntad de Dios, su obediencia a la voluntad de Dios, su humildad humana, estando sempre donde Dios la quería, su fidelidad total en todas las circunstancias, su amor integral a Dios y a la humanidad. Son aspectos que el ángel no tiene en el cielo. Porque uma coisa é, eles estão completamente disponíveis à vontade de Deus, por isso os ángeles estão alados, pero aqui, quando empieza o Ministério de Ángel de la Guarda, o ángel tem esta disponibilidade, pero a liberdade de seu protegido não deixa actuar. O ángel tem a obediência à mesma vontade de Deus, pero su protegido puede se rebelar contra esta voluntad de Dios. Y ahí el ángel tiene que aprender de María la humildad. Humildad como María tuvo estando onde Dios la quería. Por ejemplo, una experiencia nueva para el ángel, cuando el hombre crucifica el ángel entre la cruz de la voluntad de Dios y de la voluntad rebelde, vemos o que tiene que hacer el ángel, tiene que se quedar como María junto a la cruz de Jesús, rezando, llorando, intercedendo por los pecadores. Vemos en este punto el ángel só se queda com esta impotência. Solamente pode pedir a Deus, intercede a Deus por seu protegido. E então vemos que el ángel deseja imitar Jesucristo como fruto de su sim incondicional a Deus en el tiempo de su prueba. Entonces podemos perguntar sobre os frutos que el ángel nos regala como nuestro guardián. Vemos que el ángel, él dijo el primero sí al misterio de la encarnación. Vemos que el ángel adora Jesucristo que se hizo hombre. É um mistério que nós outros, bom, nos habituamos tanto a ouvir que el verbo se hizo carne, pero los ángeles tienen la perfecta conciencia como el Hijo de Dios bajó. E vemos que Jesús se hizo pobre.
pobre se hizo el último para se quedar ao nível de los últimos, para que ninguna persona tenga excusa que no puede llegar hasta él. No. Vemos que Jesús descendió hasta nosotros y esto es una prueba de grande amor. Su pobreza es nuestra riqueza. Y vemos que un fruto de su misterio de la encarnación es Jesús nos ayuda a tener la pobreza espiritual. O que é a pobreza espiritual? É viver neste mundo, utilizando este mundo, pero não servindo o mundo. Em outras palavras, nós outros utilizamos as coisas do mundo e através, por exemplo, das obras de caridade e de serviço, transformamos os bens temporales em bienes eternos. E é assim que temos um grande tesouro no cielo. Isto, por exemplo, nos ajuda quando contemplamos o mistério da encarnação. E por isso não nos estranhemos que quem vive com seu ángel empieza a surgir en su corazón un amor muy extremoso a la devoción del ángelos. Aquellas tres Ave Marías que la iglesia reza por la mañana, en mediodía y por el final de la tarde, en honor del misterio de la encarnación. Y esta devoción de rezar as Ave Marías surge como fruto del sí que el ángel dijo en el tiempo de su prueba. Esta devoción es el fruto de su primero sí. Y otro fruto es propio de la conexión que el ángel tiene con el misterio de la redención. Jesucristo es redentor a partir del primer momento de su encarnación. Por eso, en muchos lugares hay via crucis propias del tiempo de Adviento. Nosotros normalmente pensamos que solamente tenemos via crucis en relación a la pasión menor. Toda a vida de Jesus foi redentora e podemos contemplar o Adviento como várias via-crucis que Jesus aceptou para nossa redenção, como também o tempo navideño. Também podemos contemplar a via-crucis que Jesus vivió en el tiempo de su nacimiento como de su infancia. Pero Jesús es siempre redentor. Pero, claro que el momento de su pasión y su muerte en la cruz, nosotros tenemos aquí la prueba más grande de su amor. Como Jesús dijo, nadie tiene mayor amor do que Él que dá
la vida por sus amigos. Y Jesús, en verdad, am, nos regaló esta prueba. Y por eso quien vive con el ángel despierta en nosotros una, podemos decir, una segunda devoción. Tenemos un amor a la pasión de Jesús y a todo que está relacionado con ella. Por ejemplo, la devoción a la preciosísima sangre de Jesús, a sus llagas, al Via Crucis, a las dolores y lágrimas de Nuestra Señora. Y vemos cuando verdaderamente tenemos un cariño muy especial por la pasión y todo que se relaciona por la pasión, también tenemos en nuestro corazón un grande deseo de salvar almas. Daí, como Maria, ella foi a que mais ajudou Jesus a salvar os homens, também nós outros queremos, com Maria, ajudar Jesus a salvar o mundo. Como? Através da reparação. Mirem os pastorcilhos de Fátima, como eles, principalmente Jacinta, ela foi totalmente ah, ah, doada a Deus como um cordeiro imolado. Tudo ela isso para salvar almas através da reparação. Portanto, el ángel toca nosso coração para um carinho muito especial para por la redención, pero también para la salvación de las almas. Y en último, por causa de la conexión que el ángel tiene con el servicio a la imitación de Nuestra Señora, vemos que la tercera devoción como fruto de nuestra unión con nuestro ángel de la guarda es un cariño muy grande, muy especial por Nuestra Señora. Y en la literatura católica, nosotros tenemos un libro que es una preciosidad, el Tratado de la Verdadera Devoción a Nuestra Señora, eh, que fue escrito por São Luís Maria de Montfort. Y en este tratado, en el número 8, vemos cómo los ángeles tienen un gran cariño, un gran amor por su reina y la madre de Dios. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad y condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamar la bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angelical. Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Entonces miren que el tercer fruto de la unión con el ángel
es la imitación y el amor profundo que tenemos con Nuestra Señora. Y vemos que estos tres frutos son, en verdad, eh, una consecuencia del sí que los ángeles regalaron a Dios con toda su voluntad y este sí incondicional selló para siempre su fidelidad. Portanto, em resumo, nosotros podemos decir quien vive con su ángel de la guarda en una familiaridad, vamos tener ao longo de nuestra vida un cariño y un amor muy grande al misterio de la encarnación, al misterio de la redención y a la imitación a Nuestra Señora, tener por ella una devoción y una vivencia muy especial. Y hoy eu gostaria mucho de terminar nuestra catequesis con una oración. Mi santo ángel de la guarda, te alabo y te doy gracias por tu triple sí a Dios y por tu fidelidad inquebrantable en el tiempo de la prueba. Perdona mi sordera a tu voz y mi desobediencia. Que la paciencia y la perseverancia que me has demostrado sean para mí una fuerza para no abandonarte nunca, aunque mi vida sea siempre un volver a empezar. Amén.